Buenas exasperados y bienvenidos a un caso más de la exasperación. Yo soy Roger Carvajal y hoy traemos un caso un poquito fuera de lo que ya habíamos venido hablando. ¿Por qué? Porque bueno, veníamos hablando de teorías conspirativas, de muertes un poco curiosas, en situaciones extrañas, pero hoy venimos ya con un caso más concreto que no es tan conspirativo y es un poquito más histórico. Porque hoy vamos a hablar de la prisión de Alcatraz. Así es, vamos a hacer un repaso breve de la historia, de lo que implicó, de lo que significó y de qué es hoy en día, pues es uno de los destinos turísticos más concurridos de San Francisco. Así que vamos al intro y volvemos con la exasperación. Y estamos de vuelta acá en la exasperación, y como les comentaba antes de mandarlos al intro, hoy vamos a hablar y vamos a comentar un poquito de qué trató o cuál es el caso en general de la prisión de Alcatraz. Bueno, es importante resaltar en primera instancia que la prisión de Alcatraz se encontraba ubicada en una isla, en la isla de Alcatraz, que se encuentra en San Francisco, en California. Está frente a no en San Francisco directamente, sino que está frente a la ciudad de San Francisco. Se creó como un regimiento o como una base un poco militar desde los 1860s y operó hasta más o menos 1910 y 1912, en donde se decide construir un bloque de cárcel para una cárcel militar para prisioneros de guerra. Y es así como opera más o menos hasta principios de 1930, en donde se decide tomar como una prisión para los criminales de mayor peligro a nivel nacional estadounidense. Se llama la Prisión Federal de Alcatraz y operó desde 1934 hasta 1963. Esta prisión, bueno, era considerada como una de las más seguras, o se coincidió como una de las prisiones más seguras, pues estaba en una isla. Entonces, para poder llegar a tierra firme debían recorrer una distancia más o menos de 1,5 kilómetros en mar abierto. ¿Qué pasa con este mar? Eran aguas que estaban demasiado frías, aproximadamente a 10 grados centígrados, y es conocido, o es del conocimiento popular, que un cuerpo no aguanta tanto tiempo sumergido a esa temperatura y tiende a desmayarse o tiende a cansarse muy rápido. Pero además de que el agua estaba sumamente fría, también estaba rodeada, o en esa época se consideraba que era muy visitada esa zona por tiburones blancos. Entonces, la mente que pensó esta prisión como un lugar muy seguro, tenía la idea de que si no morían nadando o no morían ahogados como tal, se los iba a comer los tiburones. Cosa que más adelante vamos a poner un poquito en duda para ver qué pasó con esta prisión, pero por ahora voy a seguirles contando un poquito más de datos históricos. La prisión surgió como una necesidad a todo lo que se venía dando con las mafias y con la violencia en general que estaba enfrentando Estados Unidos debido a la prohibición o a la ley seca como tal. Entonces habían muchas mafias que eran tan violentas que necesitaban un lugar específico, porque en otras prisiones, cometían crímenes de asesinatos o simplemente eran como un dulcito para ellos en general. Bueno, entonces se concibe la idea de crear esta prisión para albergar este tipo de criminales, dentro de los que se encontraron personas de importancia como por ejemplo Al Capone, que por acá es uno de los que tengo, y además Alvin Karpis, que era uno de los de una familia de mafia más importantes. Además, este último que les comentaba sirvió como el prisionero con más tiempo en Alcatraz, que si no me equivoco, bueno, no tengo por aquí el dato, la verdad no lo tengo apuntado dentro del guión, pero era un periodo muy muy largo que sirvió en Alcatraz. La prisión alojó a más de 1576 prisioneros, que eran todos de máxima seguridad, pero aún así dentro de los de máxima seguridad también se dividían en los que se portaban menos mal, digámoslo así,
porque estaba dividida en 4 bloques principales, que eran el A, el B, el C y el D, que el D era donde estaban todos los más malos. En estas prisiones, en las celdas, perdón, de los bloques A, B y C, las prisiones eran un poquito más reducidas, o las celdas en sí eran un poquito más reducidas que las del D, porque se cree que los prisioneros que estaban en el A, B o C podían salir más al patio y podían ver, digamos, otros lugares, y los que estaban en la D, como eran máxima seguridad, entonces ellos no podían salir, por ende las prisiones eran un poquito más largas. Sin embargo, dentro de este bloque D también existía un espacio con 6 celdas que eran completamente selladas hacia el interior. ¿A qué me refiero con esto? Que no les pegaba absolutamente nada de luz y se les denominaba como el hueco o el hoyo, porque lo que hacían era que cuando un prisionero se portaba extremadamente mal, se mandaba a esa zona específicamente y no se dejaba salir por un tiempo que no se tiene definido, que podía variar dependiendo del comportamiento del prisionero. Además, también esta prisión tenía un hospital que estaba encima de un comedor general, que este comedor era famoso porque se cometían asesinatos muy silenciosos. ¿A qué me refiero? Que los prisioneros pasaban y apuñalaban a otro prisionero y nadie vio nada, nadie sabe nada, nadie tiene idea de qué pasó, y cuando los guardas se daban cuenta de que esto había sucedido, nadie, como nadie sabía nada, entonces no podían castigar a nadie. Entonces era un comedor muy famoso por eso. Además tenía también un área de visitas, una oficina del alcalde, tenía una biblioteca, que en este tiempo tener una biblioteca en una cárcel era muy importante, porque ya si estaba privado de la libertad como tal, el único refugio que tenía era o trabajar o dedicarse a estudiar y a leer. También tenía una barbería que estaba al final del bloque A, y una cocina en donde consumían o se preparaban alimentos para tanto los colaboradores como los prisioneros. Hay un dato bastante interesante y bastante importante acá, que es que todo el bloque de cuchillos estaba resguardado en una caja de seguridad, pero que además la caja de seguridad adentro tenía pintada la silueta de cada uno de los cuchillos, porque así los guardas se daban cuenta muy fácil si hacía falta un cuchillo de toda la colección de los de cocina, ¿verdad? También tenía algunos otros sectores, como por ejemplo estaba el edificio de nuevas industrias, que era bastante fructífero o bastante productivo, porque bueno, recordemos que durante los 30s y todo este periodo en el que sirvió de los 30s al 63, si no me equivoco, que fue que les dije, sucedió la Segunda Guerra Mundial. Entonces en estas épocas es un tiempo muy importante para producir algunas cosas, como por ejemplo uniformes militares o redes para diferentes usos. Y aquí en esta prisión, esta sección el edificio en general de nuevas industrias se destinaba a que los prisioneros trabajaran y producieran este tipo de cosas, y de hecho se le dio mucho provecho durante toda la Segunda Guerra Mundial. Pero además estaba también el edificio de Industrias Modelo, que sufrió ahí varios altercados en cuanto a desgaste y cosas que ahorita lo vamos a ver un poquito más allá. Pero lo que más me llama la atención de toda la cárcel en general es que incluía una zona en donde habían casas o apartamentos y cuartos para los que trabajaban allí. Así es, criaban a sus hijos y a sus familias, y se estima que hubo más o menos un número entre mujeres y niños de 126 que vivieron y desarrollaron sus vidas a lo largo de todo lo que estuvo ahí presente la cárcel, o de que estuvo en funcionamiento como tal. Se realizaban 13 recuentos diarios de los prisioneros para evitar fugas, que al fin y al cabo esto pues no logró disminuir la cantidad de intentos de fuga que existieron, que ahorita los vamos a hablar. Pero también se tenía un estricto código de silencio. ¿A qué me refiero con esto? Que no se podía hablar en absoluto. Los prisioneros tenían que estar callados todo el día. Y esto pues guió a que muchos de esos prisioneros sufrieran enfermedades mentales. Se cree que aproximadamente el 20% de todos los que estuvieron dentro de Alcatraz sufrieron enfermedades mentales cuando lograron salir de allí. Y también muchos se quejaron al salir de las condiciones en las que vivían, que eran de maltrato máximo, que en general al prisionero lo trataban como una escoria.
bueno, a la cárcel pues no se va a disfrutar, ¿verdad? Pero ellos asumían o decían que las condiciones de ahí eran pésimas. Pero también hay algunas teorías o algunos testimonios que contradecían esto, puesto que Alcatraz era muy bien o muy reconocido por la buena comida que se les daba, principalmente por eso. Entonces hay historias o testimonios de algunos prisioneros de otras cárceles que se ofrecían como voluntarios para poder ir a servir allá a Alcatraz. Como último dato a nivel de la historia en particular, es importante que las personas de raza negra durante los 60 se acuerdan que existía la segregación y que había mucha discriminación en contra de este tipo de personas. Bueno, en la prisión no era la excepción, pero no había segregación porque querían separar a los blancos de los negros. No, aquí había segregación porque el racismo era tanto o era tan normal que si un prisionero de color lo encerraban con un prisionero blanco era muy probable que lo mataran. Entonces la segregación se daba más que todo por hacer que sobreviviera este tipo de población. Entonces esos son como los datos generales de todo lo que pasaba dentro de Alcatraz. Pero toda cárcel a la hora de albergar prisioneros está sujeta a posibles intentos de escape, ¿verdad? Entonces aquí podemos resaltar que existieron 36 prisioneros que hicieron 14 intentos de escapes en distintos tipos, que muchos fueron frustrados y otros no, pero que dejó un saldo de 23 recapturados. De todos esos que intentaron fugarse, 23 fueron recapturados, 6 fueron asesinados al intentar escapar, 2 fueron ahogados y 5 fueron desaparecidos como tal. ¿A qué me refiero con desaparecidos? Bueno, que se fugaron de la cárcel como tal y a la hora de caer al mar se desaparecieron. Pero aquí entran algunas historias bastante interesantes, porque en primera instancia, como el primer intento de escape que se tiene registrado, se registra el caso de Joseph Bowers en 1936, que era un trabajador o un prisionero al que se le encargó la tarea de quemar basura, y mientras quemaba la basura vio que había una malla muy cerca del borde. Entonces él decidió de escaparse, decidió hacer el intento de escape y empezó a subir y a escalar una malla que estaba al borde para poder caer luego o poder fugarse mediante el mar. Pero ¿qué es lo que pasa? Que durante la escalada fue descubierto por uno de los guardias de la torreta. Entonces, al descubrirlo, lo amenaza y le dice: bájese y sálgase y vuelva a meterse a la cárcel de nuevo, porque si no le voy a disparar. Entonces el prisionero se negó a cumplir las órdenes que le dijo el policía o el guardia. Al negarse, entonces el guardia se vio en la obligación de dispararle, y al dispararle lo hirió y lo botó de la malla, y era una caída de aproximadamente 15 metros. Entonces a la hora de caer directamente al piso, pues murió por caída. Pero adicionalmente también tenemos otro intento de escape encabezado por Theodore Cole y Ralph Rowe en 1937, que eran unos trabajadores del taller de uno de los talleres, y entonces se pusieron de acuerdo para cortar las rejas de la ventana del taller y poder fugarse. Y lo lograron, cortaron las rejas y se fugaron y cayeron a las aguas, pero se ahogaron y se desaparecieron como tal. Y esta fue como la primera piedra en el zapato para los que administraban Alcatraz, porque a partir de esta fuga la reputación de la cárcel impenetrable, de la cárcel en donde no se podían fugar y de la cárcel más segura se empezó a poner en duda. ¿Realmente era Alcatraz una de las prisiones más seguras para todos los prisioneros para que no se escaparan? Bueno, pues lo vamos a poner a prueba ahorita en los siguientes intentos de escape que siguen, que les voy a contar. Pero primero vamos a una pausa comercial y volvemos con más del caso de Alcatraz. Electroplaza, una nueva opción para adquirir tus productos tecnológicos. Ofrecemos una amplia gama de productos para el hogar y oficina, además de nuestra nueva línea gaming que ofrece todo lo que necesitas para ganar tus partidas. Nuestra tienda física está ubicada en Zapote, del Banco de Costa Rica, 200 metros oeste y 50 metros al sur. Y si no querés salir de tu casa, puedes adquirir cualquiera de nuestros productos al ingresar al sitio web www.electroplazacr.com y uno de nuestros colaboradores te entregará tu compra en la puerta de tu casa.
Electroplaza CR, tu ruta de compras y diversión a un clic. Y estamos de vuelta acá en la exasperación. Y bueno, como les iba comentando, estábamos hablando de Alcatraz, que se consideraba como una de las prisiones más seguras a nivel general de todo Estados Unidos y en la que se albergaban a los prisioneros más peligrosos de toda la nación, que como toda cárcel no se vio exenta de intentos de fuga. Y hablamos de los primeros dos casos que se reportaron o que tuvieron como relevancia y el que comprometió realmente la integridad de la cárcel como una cárcel de máxima seguridad. Pero aunque estuvimos hablando de eso, todavía no hemos llegado a los intentos de fuga más violentos y los que fueron, digamos que exitosos hasta cierto punto, y vamos a ver por qué ya casi. Primero hablemos de la batalla de Alcatraz. Bueno, la batalla de Alcatraz se dio aproximadamente entre el 2 y el 4 de mayo de 1946 y se considera como el intento de escape más violento que hubo en esta cárcel. ¿Por qué? Bueno, déjenme contarles. El intento de fuga se constituyó o lo trataron de coincidir entre 6 prisioneros, que la idea era, en general, tratar de capturar las llaves del patio para poder fugarse a partir de ahí, pero además también capturar el cuarto de armas para poder tener acceso a defensa, ¿verdad?, en contra de los guardias. Sin embargo, al intentar capturar las llaves, pues no tuvieron nada de éxito y entonces decidieron luchar contra los guardias que estuvieron tratando de retener a estos prisioneros. De estos guardias, 2 fueron atrapados por estos prisioneros y los agarraron como rehenes. Y posteriormente, al 4 de mayo, los asesinaron. De estos 6, 2 de los prisioneros que empezaron a organizar el asunto se fueron después de haberlos matado. 3 de los prisioneros se fueron a las celdas y los otros 3 siguieron luchando. Pero de estos 3, al estar tan violentos y todo, entonces los guardias no lograban frustrar el intento de escape como tal. Tuvieron que recurrir o tuvieron que interferir los marines y tuvieron que ayudarle a los guardias a poderlos matar. Entonces asesinaron a 3 de estos. Ahí ya se tiene una idea de cuántos empezaron a morir, ¿verdad?, en conjunto con los otros escapes. Pero estos 3 reclusos murieron y a los otros se sometieron a un juicio. De esos 3, 2 fueron sentenciados a la muerte mediante la cámara de gas, que al final se dio en 1948, si no me equivoco. Por acá tengo la fecha, vamos a ver, en 1948 en la prisión de San Quintín, que bueno, es famosa porque tiene un pabellón de la muerte, ¿verdad?, que creo que es la única cárcel en Estados Unidos ahorita, no mentira, no es la única, pero es una de las más importantes que tiene un pabellón de la muerte. 2 fueron asesinados, sentenciados a la muerte por esta trifulca que armaron, y el restante, el participante que todavía faltaba, era un muchacho de 19 años, era sumamente joven, pero desde ese momento se sentenció toda la vida porque se ganó una cadena perpetua por causa de todo el revuelo que hicieron al intentar fugarse. De esto también es importante resaltar que 17 guardias se vieron afectados o se vieron lesionados, y un reo también se vio lesionado por toda el desorden que se hizo en ese intento de fuga. Pero este no es el caso más famoso de un intento de escape de Alcatraz, porque en 1962 3 reos se trataron de fugar y lo lograron. Así es, estamos hablando de Frank Morris y los hermanos Anglin. Vamos a ver, ellos 4 planificaron escaparse porque se dieron cuenta que gracias a las condiciones en las que estaba la pared de las celdas en las que ellos dormían, en las que ellos vivían prácticamente, podían hacer un intento de quitar las rejas con cucharas, y por ahí dicen que también con un taladro improvisado como un motor de un ventilador que armaron, que para el ingenio para el mal siempre está, ¿verdad? Si estas personas usaran la mente para el bien, serían unos genios.
Pero bueno, resulta que la isla, como estaba rodeada de agua salada, el viento que pega trae sal y eso desgasta las paredes. Entonces las paredes de las celdas de ellos empezaron a verse con desgaste alrededor de las rejillas de ventilación. Entonces ellos empezaron a tratar de escarbar los alrededores de estas rejillas para poder removerlas. Pero muchos dirán, ¿y el escándalo? Todo lo que se oía de todos los intentos de escape que estaban haciendo. Bueno, resulta que durante los últimos años o las últimas etapas de la prisión se les permitía a los prisioneros tocar instrumentos. Algunos de estos eran acordeones. Mientras estaba la hora en la que permitían tocar los acordeones, ellos disfrazaban los sonidos del escape con estos de los acordeones, entonces los guardias no se daban cuenta. Adicionalmente, empezaron a recolectar algunas cosas de su diario vivir en la cárcel para poder implementarlas dentro del escape. Cuando llega la noche del escape, ellos que retiran las parrillas y se van por un pasillo que estaba muy poco vigilado. Un pasillo súper delgado de aproximadamente unos 3 pies que les daba acceso a el tercer piso del bloque C. El bloque C en ese tercer piso estaba en desuso, entonces no había nadie. Ahí empezaron a armar chalecos salvavidas, la balsa que posteriormente fue la que utilizaron para escaparse. Y cuando ya tenían todo armado, ellos por un ducto de ventilación salieron al techo, se deslizaron por una tubería que daba por la cocina y salieron a 2 mallas con alambrado que se brincaron, inflaron la balsa y se fugaron. Pero lo importante de esto como tal no es solamente que el intento de fuga fue exitoso, sino que eran 4 como les dije al principio. Pero uno de estos, que el nombre es Allen West, no lo logró y lo dejaron atrás sus compañeros. Entonces de los 4 solo se lograron fugar 3. Cuando llegaron e inflaron la balsa, ellos se fueron, pero misteriosamente desaparecieron y al día de hoy no se tiene pista de dónde se pudieran encontrar los cuerpos o si realmente se lograron escapar. Lo que se conoce es que llegaron a una isla que estaba cerca, o que, bueno, no se conoce que llegaron, sino que se especula que llegaron a una isla que estaba cerca y que robaron un vehículo y con ellos se fueron. Y pues el caso ahí quedó. No fue sino hasta el 2015 que en el 2015 pues salió a la luz una foto de 2 hombres que estaban en Brasil, que se especula eran los hermanos Anglin, que ya estaban pues ancianos. A esto se suma un montón de cosas, como por ejemplo que la mamá o los familiares recibían constantemente cartas sin firma, o que por ejemplo la mamá de ellos recibía todos los días de las madres flores anónimas, y que finalmente para el funeral de ella se presentaron 2 mujeres muy corpulentas y que nadie realmente supo quién era o quiénes eran. Esto hace o se cree que esto hace creer a la gente que el éxito de la fuga fue inminente y que realmente se pudieron escapar y desarrollar una vida. A esto se le suma que a esta foto que apareció en 2015, una de parte de la agencia de seguridad estadounidense la sometieron a un programa de reconocimiento facial de uno de estos softwares más avanzados que había para la época, y obtuvieron resultados positivos en cuanto a que de verdad eran los hermanos Anglin. Sin embargo, ellos también dentro del informe dicen o resaltan que puede haber un margen de error, pero yo no sé, a mí me parece que es un caso exitoso y lograron vivir. Cabe resaltar que todavía hoy las órdenes de captura existen y van a existir más o menos hasta el 2030. Hay un lapso de tiempo entre el 2026 y el 2030. ¿Por qué? Después de esa fecha van a prescribir porque se cumplen 100 años de la emisión de dichas órdenes, y por ende se considera que ya no es una edad en la que van a estar vivos los prisioneros como tal. Este fue uno de los detonantes, en conjunto con un intento de escape que hubo posteriormente, para el cierre total de la prisión. Esto aunado a otros factores que eran que las condiciones de la cárcel cada vez en cuanto a infraestructura se deterioraban más por las condiciones difíciles de la zona.
¿A qué me refiero con esto? Los vientos con sal hacían que se oxidaran las partes metálicas. Como ya les había contado, esta era una zona en la que se había tomado como cárcel militar. Muchas de esas partes de los edificios viejos fueron utilizados para reconstruir y reforzar las paredes en 1933, antes de abrir en 1934. Y esto generó que al reforzarlas se pusieran muy afuera de la pared y por ende muy cerca de la playa. Esto generaba que se oxidaran, que se pudrieran, que los materiales no aguantaran, que cada vez el hormigón se desgastara. De hecho, tuvieron que reforzar muchas de las paredes con concreto. Y posteriormente, de esto guió también en conjunto con un costo elevadísimo de la mantención de los prisioneros, que se dice que un prisionero regular en una cárcel de Estados Unidos normal costaba aproximadamente $3 y en Alcatraz costaba $10. Costaba un montón más, casi 3 veces más mantener un prisionero ahí. Esto generó que se clausurara la cárcel en 1963 y que ya no se utilizara más como centro penitenciario. Pero antes de profundizar un poquito más en eso, me gustaría también resaltar que durante los últimos años de la cárcel habían mejores condiciones. ¿A qué me refiero? Bueno, por ejemplo, aquí tengo apuntado dentro del guión que dice que se permitía pintar, se permitía tocar instrumentos, como les decía lo de los acordeones. También se les permitió después de cierto punto escuchar la radio y poder utilizarla a un volumen bajo. Y finalmente también se implementaron fines de semana de películas. Los prisioneros podían ver películas los fines de semana, pero nada más durante los fines de semana. Aparte de estas actividades de recreo, también se les podía o se les daba chance un poquito más de que pudieran trabajar y pudieran desarrollar otras actividades. Pero como les comentaba, aunque tenía estas cosas positivas como para tratar de reformar a la gente al final para que saliera y fuera un ciudadano de bien, los daños infraestructurales, como les comentaba, y los costos y los altos costos de operación promovieron el cierre de esta cárcel, al punto de que John F. Kennedy, antes de que se cerrara, su hermano Robert Bobby Kennedy presentó un proyecto para una nueva cárcel en Marion, Illinois, que posteriormente fue reconocida o llegó a ser mencionado el apodo de New Alcatraz o Nuevo Alcatraz. ¿Por qué? Porque muchos de los prisioneros que estaban en Alcatraz se transfirieron a esta prisión cuando se aperturó. Hoy en día esta cárcel es un museo que resguarda el National Park Service y el National Register of Historic Places. Lo tienen como uno de los destinos turísticos que más ingresos genera a San Francisco durante todo el año. O sea, las visitas son increíblemente grandes, al punto de que muchos youtubers como Luisito Comunica y entre otros más van y hacen contenido de ahí. ¿Por qué? Porque este museo se empezó a restaurar o se trató de desarrollar de manera de que tuviera una interacción bastante grande entre el visitante y la historia. ¿Cómo? Bueno, todo inicia desde el embarque inicial en San Francisco hasta la llegada a Alcatraz, en donde pueden escuchar recorridos por dispositivos que ahí se les facilita. Pueden escuchar recorridos, pueden ver algunas de las cosas o de las pertenencias originales de la prisión, como acordeones, como las celdas, en donde básicamente la celda era muy pequeña, ya les dije, y está el camastro, está el servicio sanitario, el lavamanos, uno que otro estante, una repisita que ellos utilizaban como para escribir o hacer cosas. Y que también, que algo que no les mencioné que me llama mucho la atención, es que aquí no había privacidad de nada. Todo el sanitario estaba a vista de todas las personas, entonces cualquiera podía verlo haciendo sus necesidades. Pero bueno, volviendo a lo que hablábamos, es un destino muy concurrido durante todo el año, y la gente le gusta porque pues ve un poco de la historia presidiaria de Estados Unidos y como una de las prisiones más famosas toma posición en estos recorridos. Pero bueno, ese fue el programa de esta semana para la exasperación. Yo espero les haya gustado. La investigación fue un poquito pues profunda para poder sacar
todos los detalles más increíbles o que más resaltaban de las historias en general, porque son un montón. De hecho, Discovery tiene un montón de Discovery y History Channel tienen un montón de documentales que hablan de la fuga de Alcatraz, de las condiciones de Alcatraz, de la creación de Alcatraz, en fin, un montón de cosas. Pero bueno, como les decía, este fue el capítulo por la semana, espero les haya gustado. Recuerden que pueden seguir a EXA en todas sus redes sociales, en Instagram y en TikTok como EXACR, en Facebook, YouTube y Twitter como EXAFM Costa Rica y en Twitch como EXAFM 1027. Ahí hay variedad de contenido. Está Chris a veces reaccionando a cosas o jugando Minecraft, ahí estoy yo jugando Fortnite, ahí está Guppy jugando FIFA, ahí está Vivi pasando juegos de modo historia cuando no está peleándose con Getting Over It también, ¿verdad? Que a veces saca canas verdes ese juego. Pero está, por ejemplo, en este momento está pasando Tomb Raider. Entonces pueden ir a ver cómo está la programación dentro de Twitch. A mí me pueden seguir como Rocarba con V y con AA al final en todas mis redes sociales. Un gusto haberlos acompañado. Ya le di al micrófono. Un gusto haberlos acompañado y nos vemos la próxima semana. Chao.